Si alguna vez te pasó de entender lo que se estaba discutiendo en una reunión en inglés, pero que cuando te tocó hablar te quedaste en blanco, entonces esta masterclass es para vos. Porque muchas veces pensamos que necesitamos más vocabulario, más gramática, más estructuras. Sin embargo, después de trabajar muchos años con profesionales, noté que muchas veces sabían más inglés del que podían usar cuando estaban en situación de estrés. Así fue como empecé a interesarme en la neurociencia y empecé a explorar cómo funciona el cerebro. En esta masterclass, lo que quisiera explicarte es que muchas veces el problema no es el nivel de inglés, sino qué sucede en tu cerebro cuando estás bajo presión. Vamos a empezar esta masterclass con una pregunta. ¿Qué te desestabilizaría más al hablar en inglés en un contexto laboral? Me gustaría que te tomes un segundo para mirar esta lista y pensar cuál de estas situaciones te resulta más familiar. Solemos pensar que son distintos problemas, cuando en realidad se tratan de distintas manifestaciones de una respuesta biológica al estrés. Voy a simplificar un tema que es muchísimo más complejo, pero podemos imaginar nuestro cerebro dividido en 3 cerebros, o 3 niveles de procesamiento, o 3 apps. El cerebro reptiliano tiene que ver con la supervivencia, y es el que activa las respuestas de lucha o huida cuando detecta una amenaza, que puede ser real, un tigre, o imaginaria, una presentación en inglés. El cerebro límbico está orientado a las emociones y detecta peligros. La parte más evolucionada es nuestro neocórtex, que se relaciona con la lógica. Acá encontramos funciones como la comunicación, la planificación, el lenguaje, la toma de decisiones. Cuando estamos tranquilos, estos 3 cerebros funcionan armónicamente. Pero cuando detectamos una amenaza, cambian las prioridades. Y esto repercute directamente en nuestra capacidad de comunicarnos, en especial en un idioma como el inglés, si no es nuestro idioma nativo. Para entender por qué nos bloqueamos al hablar en inglés, necesitamos entender qué es la amígdala, que seguramente no es lo que estás pensando. La amígdala es una estructura pequeña del cerebro que tiene una gran función: detectar peligros y mantenernos a salvo. El problema es que no distingue entre peligros físicos y peligros sociales. Para la amígdala, una reunión o presentación en inglés, una pregunta inesperada de nuestro jefe se sienten como situaciones de peligro. Cuando eso sucede, la amígdala dispara la respuesta automática de supervivencia. Es como si le dijera al cerebro: no es momento de pensar, es momento de protegernos. En otras palabras, ahí se produce el secuestro de la amígdala. Es como si los sistemas de supervivencia tomaran el control, nos cortaran el acceso al neocórtex, que es donde está la comunicación y la toma de decisiones. Por eso sentimos a veces que nos olvidamos palabras básicas que conocemos en inglés o que se nos hace una laguna mental. Este video nos muestra qué pasa en nuestro cerebro cuando la amígdala considera que una situación representa una amenaza. No es que necesariamente no tengas un buen nivel de inglés. El tema es que los recursos se destinan a otras funciones. Y la pregunta deja de ser ¿cómo aprendo más inglés? Y pasa a ser ¿cómo ayudo a mi cerebro a sentirse lo suficientemente seguro para que yo pueda acceder al inglés que ya sé? Ahora quisiera que miremos este video para comprender las distintas respuestas que solemos tener ante el peligro. Esta parece una escena sacada de la prehistoria. Un hombre huyendo ante una amenaza percibida. Seguramente ninguno de nosotros se encuentra escapando de depredadores o tribus rivales. Sin embargo, nuestro cerebro sigue funcionando con los mismos mecanismos de supervivencia. Cuando nuestros antepasados percibían un peligro, había que tomar decisiones rápidas. No había tiempo de analizar o reflexionar. Por eso se desarrollaron respuestas automáticas. Y la prioridad era la supervivencia. Algunos luchaban, otros huían, otros se quedaban inmóviles
y otros trataban de evitar el conflicto para asegurar la supervivencia del grupo. Lo interesante es que estas respuestas siguen existiendo hoy. Aunque el peligro haya dejado de ser físico y se haya convertido en social, y aunque racionalmente sepamos que no estamos en peligro de muerte, nuestro cerebro sigue reaccionando de la misma manera. Algunas personas reaccionan entrando en tensión. El pensamiento y la comunicación se vuelve rígido, se obsesionan con el control, analizan cada palabra a utilizar, y esa obsesión por el control hacen que pierdan naturalidad. Otras personas intentan escapar de la situación. Obviamente no siempre podemos escaparnos de una reunión, pero muchas veces empezamos a hablar más rápido o a responder con frases cortas o directamente evitamos participar. Quizás esta sea la respuesta más conocida entre quienes están aprendiendo inglés. Las palabras no aparecen, la mente se queda en blanco y quizás sí sabemos lo que queremos decir, pero no podemos acceder a ello. Y existe una respuesta menos conocida: complacer. Estas personas evitan el desacuerdo, sonríen constantemente, priorizan evitar el conflicto antes de decir lo que realmente piensan. Y esto se nota en especial en reuniones internacionales, cuando una persona tiene una opinión válida, pero no se anima a comunicarla porque siente que las otras personas están mejor preparadas, tienen un mejor nivel de inglés o tienen mayor jerarquía. Lo importante es entender que ninguna de estas respuestas significa que tenés un problema con el inglés. Lo que significa es que tu cerebro registró algo como una amenaza y activó un modo de supervivencia. Y cuando eso sucede, la comunicación deja de ser prioridad. En una clase, cuando estábamos hablando sobre la amígdala, una alumna me dijo: ¿y si extirpamos la amígdala? Y aunque la idea es tentadora, la amígdala no está para hacernos sufrir en reuniones o presentaciones de inglés o en entrevistas laborales. Está para asegurar nuestra supervivencia. El desafío no es deshacernos de la amígdala, sino darnos cuenta cuando estamos reaccionando ante una amenaza real y cuando estamos reaccionando ante una amenaza percibida. Volvamos por un momento al ejemplo del hombre que estaba huyendo de la tribu rival. En una situación similar necesitamos que nuestro cuerpo reaccione rápidamente, y para eso el cerebro activa una serie de cambios fisiológicos. El cerebro segrega cortisol y adrenalina, la respiración se vuelve superficial y corta, las pulsaciones aumentan, los músculos se tensan y se preparan para la lucha o la huida, y la memoria de trabajo colapsa. Podríamos pensar en la memoria de trabajo como un escritorio mental, donde organizamos ideas, recordamos vocabulario, armamos oraciones. Pero en una situación en la cual nuestra supervivencia está en juego, la memoria de trabajo no tiene lugar. No es que solo colapsa la memoria de trabajo, colapsa la comunicación. Es por eso que olvidamos palabras que conocemos, que no recordamos el mensaje que queremos transmitir, que las ideas sentimos que están dispersas en nuestra mente, que experimentamos lagunas mentales o que aparecen las famosas muletillas, el famoso que parece que no tiene fin. Todo esto es el resultado del secuestro de la amígdala, muy necesario para sobrevivir a un ataque real, pero no en un entorno laboral. Ahora, cuando nuestro cerebro no está intentando sobrevivir, el neocórtex puede actuar libremente. Y ahí entramos en el modo comunicación. Podemos acceder al vocabulario, nuestras oraciones se vuelven claras, la memoria de trabajo está activa, sentimos que podemos conectar distintas ideas, el pensamiento puede volverse más estratégico y nos expresamos con fluidez y soltura. Por eso muchas veces la diferencia entre una comunicación bloqueada y una comunicación fluida no es cuánto sabemos de inglés. Es qué parte de nuestro cerebro está liderando la situación en ese momento. Muchos alumnos me cuentan algo parecido. Cuando practico inglés solo en casa me sale bastante bien, pero después llego a la presentación en inglés o a la clase y mi inglés desaparece.
Y esto desde la neurociencia tiene mucho sentido, porque el problema no aparece cuando estamos solos. El problema aparece cuando sentimos la presión social. Somos seres profundamente sociales, y a lo largo de la historia, quedar excluido del grupo podía significar el final de nuestra existencia. De hecho, en épocas no tan lejanas como la del Imperio Romano, el exilio era uno de los peores castigos, porque perdíamos nuestros vínculos, nuestra comunidad, la posibilidad de ser parte de un grupo. Por eso nuestro cerebro desarrolló una gran sensibilidad ante situaciones que pongan en riesgo nuestra pertenencia al grupo. Y aunque nadie nos va a echar de una empresa porque cometamos un error en inglés, se siente de la misma manera como si fuera una situación de peligro real. Y esto aparece en reuniones donde sentimos que somos evaluados, en conversaciones difíciles con nuestro jefe, donde sentimos que nuestro estatus, credibilidad o jerarquía pueden estar en riesgo, o en presentaciones, donde sentimos que somos expuestos socialmente. Entonces, cuanto mayor es la exposición social, mayor es la posibilidad de que nuestro cerebro active los mecanismos de defensa que vimos anteriormente. Y llegamos a la misma conclusión, de que el problema a veces no tiene que ver con el nivel de inglés, sino con el estado en que llega nuestro cerebro al momento en el cual necesitamos utilizar el idioma inglés. Llegado a este punto, aparece una pregunta muy lógica. Si el problema no es únicamente el inglés que sabemos, ¿qué podemos hacer al respecto? Durante años, el enfoque tradicional estuvo centrado en 3 aspectos: práctica repetida, foco en el error, acumulación de contenido. Es decir, más vocabulario, más gramática, más ejercicios. Y no digo que esto no sea importante, de hecho es necesario. Pero si una persona que sabe inglés se bloquea o no puede acceder a ese contenido en, por ejemplo, una entrevista laboral, entonces el problema no es el contenido. Por eso, desde un enfoque basado en la neurociencia, propongo 3 pilares. El primero, la regulación del sistema nervioso. Porque si el cerebro está actuando desde el modo supervivencia, difícilmente tenga acceso a los recursos que necesita para comunicarse. El segundo es la reducción de la carga mental. Muchas personas tratan de hablar en inglés construyendo cada oración desde cero, es decir, tienen que pensar en el vocabulario, las estructuras, el mensaje e incluso la reacción del interlocutor. Es como si tuviéramos una computadora con un sistema 486 y tratáramos de abrir 20 ventanas al mismo tiempo. El sistema se vuelve lento. Lo que sugiero es utilizar frases andamios, de las cuales voy a hablar en unos segundos, justamente para reducir esta carga mental. Y el tercero es la práctica en escenarios similares a los reales, porque para el cerebro es mucho más sencillo cuando la práctica sucede en un escenario similar al cual luego va a tener que utilizar esas habilidades. De hecho, todos sabemos que no es lo mismo completar un fill in the blanks que practicar para una entrevista laboral o para una reunión de negocios. Cuanto más parecida sea la práctica a la situación real, más fácil va a ser para tu cerebro transferir ese aprendizaje cuando lo necesite. Entender qué está pasando en nuestro cerebro cuando percibimos una amenaza es muy útil, pero la pregunta que me suelen hacer es, ¿qué podemos hacer? No hay ninguna herramienta mágica que nos permita eliminar los nervios. Pero lo que sí podemos hacer es ayudar a nuestro cerebro a recuperar la sensación de seguridad para poder acceder a los recursos que necesitamos para comunicarnos. Voy a compartir 3 herramientas sencillas que suelo recomendar a mis alumnos. La primera es el enraizamiento. Muchas veces, ante situaciones que consideramos estresantes, empezamos a imaginar lo que podría salir mal. Errores que podemos cometer, preguntas que quizás no sepamos cómo responder. Nuestro cerebro se va al futuro, pero empieza a reaccionar en el presente como si esos escenarios imaginarios ya estuvieran sucediendo. El enraizamiento consiste en volver al momento presente, sentir el contacto de los pies sobre el piso, el peso del cuerpo, percibir el espacio que nos rodea. La idea es cortar
ese rollo mental que nos lleva a imaginar situaciones futuras negativas cuando ni siquiera han sucedido. La segunda herramienta es la respiración consciente. Esto no se trata simplemente de una estrategia para relajarnos. La realidad es que si yo viera entrar un león en este momento, mi respiración se volvería superficial, corta, como dijimos anteriormente, para prepararme para la lucha o la huida. Cuando respiramos de manera relajada, lo que hacemos es, a través del nervio vago, enviar una señal al cerebro de que estamos a salvo. Y gradualmente esa señal de alerta empieza a bajar. La tercera herramienta consiste en darle un nombre a esa voz crítica. A muchos nos ha pasado que antes de empezar a hablar en inglés, se nos apareció esa voz interna que nos decía: vas a pronunciar mal esa palabra, te vas a equivocar nuevamente, todos se van a dar cuenta de que tu nivel de inglés no es muy bueno. El problema es que solemos asumir que esa voz tiene razón, pero en realidad solo se trata de un mecanismo de protección. A muchas personas les resulta útil ponerle un nombre, como por ejemplo el perfeccionista, o quizás un nombre gracioso. La idea es aceptar que esa voz es parte de nosotros, pero no es la realidad completa. Eso le quita fuerza a esa voz e impide que tome el control de la situación. Ninguna de estas herramientas por sí sola elimina completamente el estrés, pero ayudan a que nuestro cerebro se sienta lo suficientemente seguro para pasar del modo supervivencia al modo comunicación. Hasta ahora hablamos de la regulación del sistema nervioso, pero es el momento de ver qué podemos hacer para reducir la carga mental, y ahí es donde aparecen los andamios cognitivos. Estas son frases listas que conocemos, hemos practicado y a las que podemos acceder cuando las necesitamos. Son como puntos de apoyo que le damos a nuestro cerebro. Entonces, en vez de empezar cada intervención desde cero, podemos recurrir a los andamios cognitivos. En una reunión, en vez de tener que pensar qué frase puedo utilizar o qué palabras puedo utilizar para indicar que deseo empezar una reunión, podría decir simplemente I'd like to kick off by saying or let's dive in. Estas estructuras reducen la cantidad de decisiones que tiene que tomar el cerebro en tiempo real. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista energético, el cerebro es un órgano muy demandante. Representa aproximadamente el 2% de nuestro peso corporal, pero consume un 20% de nuestra energía. Y cuanto menos energía tenga que invertir en construir cada frase, más energía va a estar disponible para pensar, conectar ideas y responder estratégicamente. Antes de terminar esta masterclass, me gustaría que te quedaras con una idea. Muchas personas pasan años pensando: soy malo para los idiomas, o no me puedo comunicar con fluidez en inglés porque no soy suficientemente bueno. Muchas veces no es un tema de capacidad, sino que no entendemos cómo funciona nuestro cerebro cuando necesitamos comunicarnos bajo presión. Y cuando lo comprendemos, dejamos de interpretar los bloqueos como defectos personales y empezamos a entenderlos como procesos que podemos comprender, gestionar y entrenar. Y la pregunta que me gustaría que te hagas no es ¿qué más necesito aprender?, sino ¿qué necesita mi cerebro para acceder a lo que ya sé? Si este video te resultó útil, te invito a que te suscribas al canal, donde voy a seguir compartiendo contenidos relacionados con neurociencia, comunicación profesional y aprendizaje. Y si conoces a alguien que se frustra cuando habla en inglés, te invito a compartirle este video. Quizás descubrir cómo funciona su cerebro lo ayude a mirarse con más comprensión y empatía y a encontrar nuevas formas de avanzar en el aprendizaje del idioma. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.